Atlético de San Luis contra Guadalajara. Un partido bastante bueno, un muy buen partido de fútbol, sobre todo el primer tiempo. Si bien se mancha un poco este partido tan bueno por el segundo tiempo en el que Milito intenta dormir el partido y que al final lo logra, es interesante incluso el segundo tiempo que podemos hablarlo tácticamente, que lo hace muy bien dormir el partido. Un partido en el que Guadalajara fue bastante contundente arriba, si bien suele defenderse bastante bien. Atlético San Luis logró penetrar esa línea defensiva de tres que siempre utiliza Milito. Intentó mucho, muy insistente Atlético de San Luis y Guadalajara contundente. Sebastián Lamonch fue el jugador con más regates realizados, con 2 regates realizados. También fue el jugador con más faltas recibidas, con 7 faltas recibidas. Igual fue el jugador con más duelos ganados, con 10 duelos ganados. Una locura lo que juega Lamonch. El mejor junto a Joao Pedro de este partido, por lo menos. Pero una locura lo que hace Lamonch, el francés. Joao Pedro fue el jugador con menos toques de balón, con 27 toques de balón. José Castillo junto a Efraín Álvarez fueron los jugadores con mayor porcentaje de efectividad en el pase, con el 93% en la efectividad de sus pases. Luis Romo, muy buen partido, y con la asistencia muy buena en tiro de esquina, pena ese balón, pero también tuvo el fallo de cometer mano en el penalti del partido. Aparte de esa falla, Luis Romo fue el jugador con más duelos perdidos, con 8 duelos perdidos. Efraín Álvarez fue el jugador con más oportunidades creadas junto a Roberto Alvarado, los dos con 3 oportunidades creadas. Los dos grandes partidos de los dos jugadores. Muy bien lo que hizo Roberto Alvarado, lo que hizo Efraín Álvarez. Gran partido de los dos. También pudimos ver ese encuentro tan parejo en la posesión de balón. El mayor porcentaje que lo tuvo en el primer tiempo el Guadalajara, y en el segundo tiempo se igualó demasiado con Atlético de San Luis, siendo por momentos superior al Guadalajara, hasta que Milito optó por dormir el partido y lo logró muy bien. Y esto en el porcentaje de la posesión en general de todo el partido se refleja. 55% de la posesión de balón de Guadalajara contra el 45% de la posesión de Atlético de San Luis. 8 tiros totales de Guadalajara contra 14 tiros totales del Atlético de San Luis. Guadalajara solamente tuvo 2 tiros a puerta, cuando Atlético de San Luis tuvo 7 a puerta. Intentó demasiado Atlético de San Luis, y bueno, Guadalajara fue muy contundente. Empezó el partido con la posesión del Guadalajara, con las primeras 2 aproximaciones del Guadalajara muy buenas. Al minuto 23, una polémica en la que Daniel Aguirre está con el jugador de San Luis. Hay un contacto por el forcejeo y roja directa. Al ver al VAR, el jugador del Atlético de San Luis exageró demasiado. El contacto se deja caer como si le hubiera metido un puñetazo, pero no fue así. Corrigió el árbitro, solo amarilla. Lo que ya se ha dicho, que es terrible que estas actuaciones, o que se supone que en el reglamento se castiga tratar de engañar al árbitro, estos tipos de intento de engaño no se castiguen con tarjeta mínimo. Pero bueno, la primera polémica. Minuto 30, casi 31. Richie Ledesma arranca desde derecha hacia adentro. Toca para Roberto Alvarado. Roberto Alvarado, una pared fabulosa de primera. Le toca de taconcito para que Richie Ledesma remate de primera cruzado. Un remate maravilloso. Un golazo de Richie Ledesma. Una combinación excepcional. Lo de Roberto Alvarado también muy inteligente y muy bueno, con la técnica que le caracteriza. Minuto 33, una pelota larga para Joao Pedro. Joao Pedro, que para sobrepasar la marca de Luis Romo intenta un sombrerito, alza la pelota y le toca la mano de Luis Romo. Un penal clarísimo, una mano muy clara. Lo de Luis Romo se le puede criticar por no esconder las manos, pero realmente se podría decir que es un accidente lo que pasa. El penal es claro, lo cobra Joao Pedro, que siempre lo cobra de manera magnífica, y esta vez no iba a ser la excepción. Cruza su disparo
para marcar este penal, engañando al Tala Rangel. Minuto 37, Efraín Álvarez en un contragolpe va por dentro para liberar a Armando González. Armando, que se desmarca de buena manera, le descarga Efraín Álvarez para el mismo Armando González, y Armando que falla, Armando que ese porcentaje de efectividad de gol lo tiene muy corto, pero el desmarque es su virtud, esta vez falla. Y bueno, el partido se desarrolla en un claro control, el Guadalajara posesión, incluso al último de este primer tiempo, los últimos minutos, hay un disparo de derecha de Roberto Alvarado que va a las manos de Andrés Sánchez, pero no logra tener esa pelota, lo rebota y hay tiro de esquina. Minuto 47, un tiro de esquina bastante bueno a primer palo para esperar a Luis Romo. Luis Romo que la peina de manera fantástica como que debería ser y como seguramente lo practicó Milito con todo el equipo. La peina muy bien, Daniel Aguirre aparece solo y su alma, porque Atlético de San Luis marca en zona, deja solo una peinada, deja solos a más de uno. Ya solo Daniel Aguirre remata de muy buena manera para meter el segundo gol del Guadalajara, para recuperar la ventaja. Daniel Aguirre que anda con un nivel fantástico y incluso fue de los mejores de la cancha de este partido, sino que el mejor. Una locura lo de Daniel Aguirre, y se iba para el segundo tiempo ganándolo 2-1 el Guadalajara. Segundo tiempo y ya al minuto 50, ya los primeros sustos de Guadalajara. Una jugada muy buena del Atlético de San Luis. Un pase filtrado muy bueno de Joao Pedro para su compañero que no logra rematar de la mejor forma, ya casi tirándose, es que anota ese gol. Ya después revisado por el sistema semiautomático de fuera de lugar, que se supone que con ese ya no debería haber dudas, que no debería haber ninguna duda que sí o no, supuestamente los expertos así lo decían, pero con Guadalajara siempre hay polémica, ¿no? Y se anula este gol según el sistema semiautomático, fuera de lugar, milimétrico por supuesto. Llegó el empate del Atlético de San Luis, una jugada espectacular, una jugada en la banda en combinación de tres jugadores de Atlético de San Luis, uno de ellos Pérez Buquet, el central de Atlético de San Luis, una locura de jugada, un centro inmejorable. Aunque encuentran solo a Joao Pedro, hay un poco de error en la marca, podemos culpar a Luis Romo de ser el 9, el que remata solo y su alma, pero lo remata de forma espectacular. Joao Pedro, una locura de goleador que es, para el 2-2 del Atlético de San Luis contra el Guadalajara. El desempate, la ventaja de Guadalajara, el triunfo del Guadalajara llega en una jugada espectacular, igual como lo hizo San Luis en combinación, esta vez Roberto Alvarado con Brian González, el típico concepto básico pero eficiente de toco y me muevo, que lo sabe y lo maneja muy bien Brian González, que se combina con Roberto Alvarado. Corre al espacio, pica al espacio para que Roberto Alvarado le respete ese esfuerzo, le respeta el esfuerzo, y Brian González centra para Armando González para que solo tenga que empujarla con la cabeza. Muy bien lo que hace Armando González, igual con ese cabezazo, a pesar de que ya era bastante sencillo. Después la polémica en que era fuera de lugar, se va al VAR otra vez a revisar el sistema semiautomático. El sistema semiautomático confirma que es gol justo, igual milimétrico, pero no tendría que haber dudas, es el sistema más confiable, ¿no? Después de este gol las cosas se complicaban bastante. El Atlético de San Luis tenía el protagonismo, bastantes llegadas, bastantes tiros, varios a puerta. Tala Rangel respondiendo de buena manera, Milito respondiendo con los cambios, con un cambio bastante importante para lo que es dormir el partido y cómo lo manejó ya después de este gol Milito. El cambio más importante, Rubén González por Brian Gutiérrez.
y ahí termina durmiendo el partido de buena manera, aunque con muchas complicaciones. Termina este partido ganándolo el Guadalajara 3-2. Recordar que hace 8 meses aproximadamente, en la temporada pasada, se enfrentó un Guadalajara Atlético de San Luis, un 4-3. Hoy baja un poquito la vara, 3-2, pero muy buen partido, sobre todo, reitero, el primer tiempo. Con complicaciones termina ganándolo el Guadalajara. El segundo tiempo lo intentó dormir un lito. Por lapsos lo logró. Por lapsos pudo dormir ese partido, controlar algunos de los tiempos de este encuentro, pero al final de cuentas se gana el encuentro y ya con un 3-2 apretado, con actuaciones muy buenas como la de Daniel Aguirre, recuperando niveles, aunque aún faltan cositas, a jugadores como Roberto Alvarado, lo de Efraín Álvarez, que es un espectáculo también verlo jugar, que no es la velocidad, pero lo que hace con la pelota es increíble, cómo encuentra a sus compañeros, una locura. El trabajo silencioso de Omar Gobea también es increíble, cuando entra Rubén González lo hace muy bien también. Y luego lo de Brian Gutiérrez también, que es muy bueno, que las cualidades que más me gustan de él es de cómo se sabe girar en cualquier momento, se gira de inmediato cada vez que recibe la pelota, increíble lo que hace. Lo de Castillo también increíble, increíble, siempre correcto. Luis Romo tuvo un muy buen partido, podemos verlo en la asistencia, también tuvo el error de la mano, eh, perdió bastantes duelos, pero fue un buen partido de Luis Romo. No creo que fue el mejor partido de los que ha tenido, pero fue un buen partido de Luis Romo. En la Aguirre, bueno, ya lo mencioné, lo de Richie Ledesma es increíble, el golazo que hace, es una locura, cómo arranca, no, una locura la pegada, una locura lo de Richie Ledesma, la asistencia de Brian González que lo hace increíble, todos los partidos es increíble lo de Brian, Armando con esos desmarques increíbles, hoy marca un gol muy bien, se va enojado, pero bueno, se va con un gol. Y Milito fue correcto, pero es posible que esto no alcance para otros equipos. No, el siguiente partido va a ser contra Mazatlán, después contra América. Este de Mazatlán es muy importante. O sea, hay que ganar con esos partidos que son factibles, por así decirlo, pero hay que ganarlos. No, no se puede, no se puede dormir. Guadalajara, los factibles se ganan sí o sí y los clásicos también.